Ahora sí, estoy en el libro de Lucas, capítulo 22. Tengo 2 sermones en serie cuyo título es Resistiendo la tentación. Lucas capítulo 22, verso 31, Resistiendo la tentación. Voy a desdoblar este mensaje. El primer punto se llama ¿de dónde procede la tentación? Y mi segundo punto es la necesidad de la tentación. Repito, título general, Resistiendo la tentación. Punto número 1, ¿de dónde procede? Punto número 2, la necesidad de la tentación. Dice el versículo 31, capítulo 22, Lucas, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. De este lado de la historia nosotros sabemos que todo esto tiene un final feliz. Es más, hasta bromeamos muchas veces con esto de en menos que cante un gallo y cuantas otras cosas más, ¿verdad que sí? Porque este episodio ha pasado a la historia y a la popularidad. Aún la gente que no milita en la fe cristiana sabe de este acontecimiento. Y para mencionar un tanto el contexto, no fue menos el pecado de Pedro que el pecado de Judas. Si vamos al caso, sí, Judas lo entregó, pero Pedro lo negó. Lo que radica la diferencia es que en uno hubo remordimiento y en el otro hubo arrepentimiento. Diga conmigo, son 2 cosas distintas. El arrepentimiento es el que procede de parte del Espíritu Santo y te lleva a Dios. Y el remordimiento es la culpa no resuelta que radica en el ser humano y que está disfrazada de orgullo, porque el remordimiento no se permite y no se perdona haber fallado. ¿Me está entendiendo? Mientras que el arrepentimiento es humillarse y reconocer que uno puede fallar. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Lo que yo me quiero concentrar en esta noche es que Jesús, usando su facultad profética, le está diciendo en el verso 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Satanás puede pedir una persona? Claro que sí. Lo vemos en el relato de Job, Antiguo Testamento, capítulo 1, donde todos los ángeles se presentan delante de Dios y entre ellos también este ángel siniestro con miles de años de negra experiencia. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él que teme a Jehová. Y Satanás perspicaz le dice, toca su vida y verás si no blasfema en tu misma presencia. ¿Acaso teme Job a Jehová de balde? ¿No has dado bendición a todo lo que tiene y has cercado todo lo que tiene, su casa, su familia, su economía? Palabras más, palabras menos. Satanás es un experto espía de inteligencia. Él conoce sigilosamente tus debilidades, tus puntos fuertes y tus puntos vulnerables. Es un especialista y un estratega a la hora de conocer a los hijos de Dios. Y como Pedro era una persona que dentro de los propósitos de Dios sería la voz cantante del grupo y sería ese pilar en donde Dios edificaría la iglesia, Satanás muy certero no fue a cualquiera de los discípulos a atacar, fue aquel
cuya vida descansaban los propósitos y las promesas de Dios. Y tú serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fueron las palabras de Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Satanás sabe que cuando hay propósito en tu vida, te tiene que atacar. ¿Hay alguien que tenga propósito de Dios aquí en su vida? ¿Hay alguien que Dios lo haya llamado con un propósito? Oigan, Dios no llama a nadie si no tiene propósito. Dios te llama para que hagas algo productivo para tu vida, para tu entorno y para el reino de Dios. Uno no es producto de la casualidad. Pedro tenía un propósito. Sobre él descansarían los cimientos, las bases, las columnas de la iglesia. Hechos capítulo 10, Pedro es la apertura de la proclamación del evangelio a los gentiles. Pero aquí estamos viendo a un Pedro un tanto deformado. Aquí estamos viendo un Pedro en pura carne sin procesar. Aquí estamos viendo a un Pedro como cualquiera de nosotros, con la falla de fabricación llamada naturaleza humana, naturaleza caída, el viejo Adán. Y vemos que Satanás, al igual que Job, lo pidió. Y Jesús tiene la capacidad divina de discernir y de saber que Satanás está por meterse en el grupo y hacer estragos. Y le dice: Satanás os ha pedido para zarandear, como a trigo. Usted conoce lo que es zarandear esa semilla. Y va a ser algo violento. Y va a ser algo que iba a producir un rigor en la vida de él. Ahora lo interesante es que Satanás pide y Dios concede. Eso es lo terrible. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Satanás pide y Dios no le dice: no, no lo toques. Se le da permiso. Porque detrás aún de lo que Satanás se haya dispuesto a hacer en contra de tu vida, nada ni nadie va a tocar el propósito de Dios. Vamos a verlo ahora. Pero me llamó la atención el texto cuando Jesús en el verso 32 le dice: por favor sígame. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es inminente la prueba, el trato de Dios hacia tu vida. Yo no tengo fecha de vencimiento. No sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Hay gente que viene a la oficina, al escritorio pastoral y dice: pastor, ¿cuándo se va a terminar este calvario? ¿Cuándo se va a terminar esta crisis? ¿Cuándo se va a terminar esta prueba? Y yo digo: si yo supiera, hijo mío, tesoro mío. Nosotros no sabemos el tiempo en que Dios trabaja en nuestras vidas, no sabemos. Pero hay algo que a mí me da paz. Lo que Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No importa el tiempo, la vigencia, no importa si es prolongado el trato, la prueba, si el rigor de la vida se te viene en contra. Yo he rogado por ti. Y eso es una garantía de que el clamor, la intercesión de Jesús ante el Padre es la que nos libró, la que nos libra y la que nos librará. Poneme Juan capítulo 17, verso 15. Juan capítulo 17, verso 15 dice algo extraordinario. Repase conmigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y ya había orado Jesús. ¿Qué dice en el capítulo 17, verso 15? No ruego que los quites del mundo, que vivan en una burbuja, que estén encapsulados, ni que nada ni nadie los toque. No ruego, le dice Jesús al Padre, que los quites. Está hablando de los discípulos y está hablando también de los que habrían de creer, esto es, nosotros, sino que los guardes del mal. Satanás tiene hasta cierto punto injerencia para arruinarnos, o para afligirnos,
o para condicionarnos. Yo veo a veces esos perros malos. Hace poco fui a visitar a alguien que tenía un dogo en la casa. ¿Conoce esos perros dogo? Y me dijo, tranquilo, pastor, pase tranquilo que tiene la correa corta. Yo me aterré cuando lo vi. Pero me dijo, tranquilo que tiene la correa corta. Y yo dije, tranquilo. Decía al de lado, tranquilo. Satanás tiene la correa corta. Está solamente para atemorizarte y para infundirte. Ojo, no juegues a acercarte. No subestimes. Porque si hay alguien que le tiene la correa corta es Dios, pero si hay alguien que le puede soltar la correa, también es Dios. Hola. Esto es una garantía. Por favor, memorícese Juan capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo. Tienen que estar, porque el mundo tiene que ser afectado por ellos. Pero te ruego que los guardes del mal. Ahora, es interesante, volviendo a Lucas, capítulo 22, verso 31, dijimos que el primer punto era ¿de dónde procede la tentación? En el caso de Job, vimos de parte de Satanás. En el caso de Pedro, ¿quién fue el que lo pidió? Satanás. Y si usted va a Mateo 4, Jesús se bautiza, el Espíritu lo impulsa, dice el Evangelio, al desierto. ¿Y qué lo está esperando en el desierto? Satanás. Satanás es quien opera en la tentación. Siempre que hay una tentación, detrás está Satanás. Pero no siempre es Satanás el autor de todo el mal que nos pueda ocurrir o todo lo terrible que nos pueda acontecer. Quiero que vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 13. Lo puede ver ahí en multimedia. Santiago, capítulo 1, verso 13. Dijimos que el título es Resistiendo la tentación. Punto número 1, ¿de dónde procede? Ya vemos que procede de Satanás, permitido por Dios. Pero también vimos que Jesús es el que intercede ante el Padre por nosotros para que el mal no nos dañe. Ahora, el capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Escuchó? Dios me está haciendo pasar una tentación. No diga eso. Estoy siendo tentado por Dios. No diga eso. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe qué? Dentro de nosotros hay aliados. Repito, dentro de nosotros y de nuestra naturaleza humana hay aliados. Pequeños botones que Satanás desde afuera sabe qué botón activar de adentro, nuestro pecado, nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída. Entonces nosotros nos encontramos con un subversivo. ¿Sabe lo que es un subversivo? Alguien que está operando desde afuera, pero que tiene infiltrados adentro. Alma humana está llena de puertas abiertas, de debilidades, de temores, de vulnerabilidades, de fracaso, de frustraciones, de pecados de la carne. Es una vida que está en un proceso de regeneración bajo la doctrina del nuevo nacimiento. Todos vamos a ser cambiados. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Pero mientras estamos en la carne,
Pablo lo grafica en Romanos capítulo 7. El bien que quiero hacer, no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y como Satanás sabe por experiencia que hay determinadas teclas que puede tocar en nuestro interior para que nosotros seamos tentados de nuestra propia concupiscencia. Si hay una inclinación a la inmoralidad, a la falta de ética, y llámele el pecado que quiera, si hay determinados elementos, cabos sueltos, inclinaciones al mal, debilidades que uno no le ha entregado a Dios, eso puede estar dormido, como una célula dormida. Pero Satanás tiene la capacidad de activarla y de avivarla. Él sabe desde afuera cómo activarlo de adentro. ¿Está entendiendo? Entonces, la tentación puede provenir directamente de un ataque del diablo. Caso Pedro. Satanás ha pedido para zarandearos. ¿Sí? Como Satanás sabía qué botón apretar de adentro de la vida de Pedro, el miedo, la inseguridad, la bipolaridad, el doble ánimo. Recuerde que Pedro era una persona que hoy estaba allá arriba y mañana estaba allí abajo. Pedro tenía esos idas y vueltas. Pedro era una persona, mejor dicho, el Simón, sin regenerar. Era una persona que era llevado de un momento a otro, de un lugar a otro. Era emocional, era sanguíneo, era una persona extrovertida y eso le jugó muy en contra. Pedro no tenía su carácter trabajado, sus convicciones firmes. Entonces él dijo, hasta la cárcel voy a ir y si tengo que morir, voy a morir. Y al rato lo estaba negando. Pero nosotros no estamos tan lejos de Pedro. Porque cuando viene el zarandeo y viene la prueba, uno puede conocer de qué está hecho. ¿Hay alguien ahí? ¿Querés conocer una persona? Ponelo bajo presión. Retalo, confrontalo. Y ahí Satanás le va a tocar la tecla de adentro y ¿sabés qué? Ese que parece un Mesías, que es todo buenito, que es todo paz. Déjamelo. Y ahí es donde Satanás desde afuera activa lo de adentro. La tentación, entiéndase, es un elemento que está utilizado en la Biblia. La palabra prueba en el griego es tentar. Probar en el griego es tentar. De ahí procede la palabra tentación. De probar. ¿Y probar qué? Un metal. ¿Está graficado ahí? El hierro, cuando se lo pone en el yunque al rojo vivo y uno le está dando el mazazo para forjarlo, para darle la forma que uno quiere, el herrero rústicamente golpea y golpea. Si el hierro es moldeable, si el hierro es verdaderamente hierro y es una pieza que uno puede domar, manejar, formar, aún el más intenso fragor del fuego y del calor no lo dañará. Pero si el metal tenía una apariencia, luego de haberlo puesto en el hierro y golpearlo en el horno, con el fuego candente, y luego golpearlo en el yunque con violencia, si no es hierro, se disipará. Entiéndase el fuego como la prueba. Si resistís, es porque fuiste tentado, fuiste probado y sos un verdadero metal. El oro no se puede probar de otra manera para sacar todas las impurezas, toda la escoria, todo lo que no procede y no es puro del mismo metal. El fuego es el que lo decantará. Dijimos entonces, ¿de dónde procede la tentación? En este caso la prueba de Satanás. Y también la tentación es parte de nuestra naturaleza, que Dios tiene que utilizarla. Por eso mi segundo punto es la necesidad de la tentación. Mira al de al lado y decirle, necesitas ser tentado.
Santiago capítulo 1 también. Qué feo es hablar de esto, ¿no? Pero ¿sabe que todos en alguna área estamos siendo tentados y probados? ¿Sabían? Por eso es que es algo que Dios nunca va a quitar. Alguien una vez me dijo: pastor, ore por mí, por esta situación. Y cuando yo iba a orar para decirle: Padre, en el nombre de Jesús, líbralo de esto que está viviendo, inmediatamente el Espíritu me impidió, como diciéndome: si vos orás para que se corte el trato que estoy teniendo sobre su vida, pues entonces estarás frustrando mi plan sobre él y te estarás metiendo en un terreno que es el mío. Hay veces, no siempre hay que orar por las crisis para que nos sean quitadas, porque hay veces las crisis son puestas por Dios para forjarnos y para que Dios trabaje a través de ella en nuestra vida, en nuestro temperamento. Y mire lo que dice el versículo 4 de Santiago. Voy redondeando mi pensamiento. Bueno, léalo del 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversos es la palabra paikos en griego. Significa una paleta de colores. ¿Vio cuando el pintor tiene todos los colores en la paleta antes de ponerlo en el bastidor? Bueno, paikos, diversos, significa de muchos colores. Santiago, en otras palabras, está diciendo: tengan gozo cuando están atravesando por distintos colores de pruebas. Porque a veces no viene la prueba de un solo color. Hay veces tenés un arco iris de prueba para enfrentar, ¿sí o no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, dijimos tentación, es lo mismo, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Teleios es la palabra perfecto, significa maduro. No perfecto de ser perfecto. No hay nadie perfecto, hay uno solo perfecto y ese es Dios. Entiéndase, para que seáis maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué es entonces la prueba, la necesidad de la tentación? Para nuestra madurez. Después de la prueba no sos el mismo. La prueba o te mata o te fortalece. Va a sacar lo mejor o lo peor de tu vida. En el caso de Pedro, sacó lo mejor de Pedro, porque después Pedro se arrepintió, Pedro se dio cuenta que había negado al maestro, pero también Pedro se dio cuenta que fue porque le dio lugar al diablo. Y si no hubiera sido por la intercesión de Jesús, Pedro nunca se hubiera levantado. Así que si hoy estás pasando una prueba, querido mío, querida mía, sabe que Jesús está orando por tu vida. Porque si fuera que la prueba o la tentación la vas a sufrir y la vas a atravesar por tus propias fuerzas, fracasarías. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Dios. ¿Qué más aprendemos en la prueba? Aparte de ser maduros, de que nuestra fe tiene que ser probada, ¿qué más aprendemos? La dependencia de Dios. Yo cuando hay momentos de crisis en mi vida, o en lo pastoral, o en lo que sea, y cuando hay cosas que yo no puedo resolver con mi capacidad, o con la experiencia que uno pueda tener en la vida cristiana, le digo a Dios: bueno, listo, junto las velas, libero el timón y llévame para donde quieras. Me abandono, me entrego, acá estoy. ¿Y sabés qué dice Dios? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando somos débiles, somos fuertes en Dios. Por último, las pruebas revelan lo que somos. Verso 2 dice: tened por sumo gozo. Qué lindo que es ver personas que a pesar de la enfermedad o de la tragedia o de los hijos o del matrimonio o de la economía, tienen gozo
Dice, estoy pasando por una prueba, por una tentación, pero tengo gozo, porque el gozo no depende de las circunstancias, a menos el gozo de Dios. No depende de las circunstancias, porque si fuera por las circunstancias estamos todo el día despotricando. El gozo procede de Dios. Y lo segundo es, el verso 12, bienaventurado el varón, pero entiéndase el varón y la mujer, obviamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Diga conmigo, se trata de gozo, se trata de soportar y se trata de resistir. El hierro resiste el fuego y los golpes, pero cuando uno ve esas antiguas rejas forjadas, el otro día estábamos con Pablo Thompson, que él es herrero, que hace unas preciosas rejas. Él me dice, hoy es fácil ir y comprar esos ornamentos que uno ve y soldarlos a una reja, pero antiguamente todo eso se hacía a masa y a fuego candente. Y ahí trabajaba el herrero, artesano por excelencia, y daba forma. Y uno hoy puede ver esos pintorescos enrejados, decir, ¿cómo hacían esto? No tenían las herramientas que hoy tenemos, las moladoras y las soldadoras, la autógena y tantas otras cosas. ¿Cómo lo hacían? Lo trabajaban, lo forjaban, empuñaban, el calor, la violencia, el golpe. Y qué lindo que queda después. Así es cada una de nuestras vidas. El día que lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a decir, tuviste gozo, soportaste, resististe. Acá está la corona de vida. ¿Estás pasando por alguna prueba? Resistiendo la tentación. En limpio, la garantía es que Jesús ya oró por nosotros, para que nuestra fe no falte y para que el Señor nos guarde de todo mal.